Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles de cibernautas que desde cualquier parte del planeta, ya sea en vivo o en diferido, nos siguen en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, viernes 31 de enero del año 2025, último día del mes. En materia internacional, tenemos que cientos de manifestantes convocados por partidos opositores y organizaciones de la sociedad civil exigieron este viernes la destitución de la vicepresidenta de Filipinas, Sara Duterte, quien se enfrenta a 3 procesos formales para expulsarla del cargo en medio de su ruptura con el presidente Ferdinand Marcos Jr. Nuestro deseo de proteger la gente de abusadores y ladrones está claro. Destituyan a Sara ahora, afirmó en la red social Facebook Persis Sendaña, miembro de la formación política Akbayan y diputado en la Cámara de Representantes, la Cámara Baja del Congreso filipino. La vicepresidenta se enfrenta a 3 solicitudes formales de destitución tras haber sido acusada por varias organizaciones y partidos opositores de corrupción, sobornos y traicionar la confianza pública. Todas ellas fueron presentadas el pasado diciembre ante la Cámara de Representantes, pero los manifestantes denunciaron este viernes que se encuentran paralizadas. Mientras que los ciudadanos han cumplido con su deber al presentar estos casos, el Congreso tiene la obligación de defender la rendición de cuentas y la buena gobernanza mediante una acción decisiva, señalaron los organizadores de la manifestación. Marcos Jr. y Duterte han pasado de liderar una exitosa campaña a la presidencia en 2022 a protagonizar una sonada ruptura marcada por amenazas de muerte y procesos de destitución. La vicepresidenta abandonó el gobierno el pasado junio, después de que la Cámara Baja del Congreso comenzara en 2023 una investigación sobre el uso de fondos reservados de inteligencia. El pasado noviembre, durante una rueda de prensa con periodistas afines, Duterte afirmó haber dado órdenes de matar al presidente si ella misma era asesinada. Ante la polémica creada, la vicepresidenta dijo luego que sus palabras no llegan a ser una amenaza de muerte al ser condicionales. Sin embargo, el presidente declaró públicamente su oposición al proceso de destitución contra Duterte, argumentando que el procedimiento es engorroso y puede alargarse durante meses. El pasado 13 de enero, cerca de 1.5 millones de seguidores de la comunidad cristiana Iglesia en Cristo desbordaron las calles de Manila para protestar contra los procesos de destitución a los que se enfrenta la vicepresidenta. Por otra parte, el índice de aprobación inicial del trabajo de Donald Trump como presidente de Estados Unidos se sitúa en el 47%, mientras que el 48% de los adultos estadounidenses desaprueba el trabajo que está haciendo como mandatario, según un sondeo publicado por la encuestadora Gallup. Este índice es similar al 45% de aprobación que recibió Trump al comienzo de su primer mandato entre los años 2017 y 2021. Y está este índice de aprobación por debajo de todos los demás presidentes de Estados Unidos desde 1953, de acuerdo con la firma encuestadora. No obstante, el magnate republicano cuenta ahora con un 46% de aprobación entre los votantes independientes, lo que representa un aumento de 6 puntos porcentuales en comparación con su primer mandato. Por su parte, el presidente saliente, el demócrata Joe Biden, del 2021 al 2025, entró en la Casa Blanca con un índice de aprobación de 57%, 10 puntos más que los que tiene el presidente Trump en su segundo mandato. Y a su salida, su índice de aprobación era apenas del 40%. Y por último, el portavoz de las brigadas de Al-Qassam, Abu Obeida, brazo armado de Hamás, anunció este viernes los nombres de los 3 rehenes que serán liberados mañana sábado en Gaza, en un nuevo canje por presos palestinos,
como parte del acuerdo de alto el fuego. Se trata del rehén israelí Ofer Calderón, de 54 años, Kit Siegel, de 65 años y de origen estadounidense, y Yarden Vivas, de 35, el padre de 2 niños que quedan en cautiverio junto a su madre argentina, Chiri Vivas. Calderón y sus 2 hijos, Erez y Zahar, fueron secuestrados en el kibutz Nir Oz el 7 de octubre de 2023. Sus hijos fueron liberados durante el último alto el fuego. Siegel, ciudadano estadounidense originario de Carolina del Norte, fue capturado junto con su esposa Aviva en el kibutz Far Azá. Ella fue liberada en noviembre de 2023. En tanto, Vivas fue secuestrado por separado de su esposa y sus hijos Chiri, Ariel y Fir, todos ellos en el kibutz Nir Oz. Hamas afirmó que Chiri y los 2 niños murieron en cautiverio. Israel no ha confirmado oficialmente sus muertes, pero expresó su grave preocupación por su suerte. Yarden resultó herido durante su secuestro. Los funcionarios israelíes dijeron que las familias fueron notificadas y que Israel aceptó la lista que entregó Hamas. Estas son las notas más destacadas en materia internacional y esta última la traje a colación, Flor, porque revela un poquito la tragedia que han vivido esas familias secuestradas. Secuestran al padre, secuestran a la madre y a 2 hijos por separado de la misma familia, y la madre y los 2 hijos mueren en cautiverio. El padre será liberado mañana. A seguir viviendo, si es que puede vivir tranquilamente en esa situación tan dramática. Y esa es una de tantas historias. Una de tantas historias, por supuesto. En el plano nacional, Guido, creo que después de que Mulino estaba como relajado con el tema de Estados Unidos ayer en la conferencia de prensa, pero a la vez fue muy firme en decir que Juan Carlos Varela tenía la culpa de lo que estaba pasando por una negociación poco transparente, donde hubo beneficios personales y económicos. Finalmente, entonces, Guido, Varela sale del hueco. Sí, ayer en un video de casi 3 minutos, da su versión. Lo ideal sería realmente que Varela concediera una entrevista periodística para poder hacerle y formularle las preguntas que han quedado, sin duda, por responder, ¿no? Todos sabemos que hay una famosa transcripción, una supuesta transcripción de los Varela Leaks, en donde se hablan de una cifra millonaria de yuanes. Todos sabemos que hay la percepción de que parte de la negociación con China tuvo que ver también con intereses económicos propios de la familia del expresidente para lograr un mercado para sus productos de contenido alcohólico, el ron abuelo particularmente. Todos sabemos que hay el cuestionamiento porque Panamá, a diferencia del resto de países que mantuvieron relaciones con Taiwán y que en determinado momento las terminaron para establecer relaciones diplomáticas con China, Panamá es el único que no mantiene oficinas comerciales de Panamá en Taiwán y de Taiwán en Panamá. Y ese parece haber sido una de las exigencias de China que el gobierno del expresidente Varela aceptó. Oye, estás haciendo la entrevista por si te la quiere mandar. Todo eso, no, todos esos son cuestionamientos válidos que ojalá el presidente pudiera responder, porque el expresidente, porque es que son cuestionamientos válidos. Bueno, yo no voy a entrar en las consideraciones absurdas de que él es el responsable de haber entablado relaciones con China. Eso no es cierto. Eso hasta el propio hoy presidente Mulino, antes de ser presidente, hace 6 años, brindó una entrevista en televisión en donde dijo que era lo correcto haber entablado relaciones diplomáticas con China, porque eso además se venía trabajando desde la época de la dictadura militar, Flor. Sí, bueno. Lo que pasa es que a Varela pues ya le tocó la inminente situación de hacerlo, pero el cuestionamiento es que no se hizo de la mejor manera. Bueno, esta aseveración de Mulino y esa respuesta de Varela son temas puntuales, no objetivos. Pero en su declaración ayer, Mulino dijo que nadie se atrevía a entrevistar a Varela. Yo sí quiero recordar que en campaña él no quiso dar ninguna entrevista, señor Mulino. No es que los periodistas no les preguntan a Varela y a todo el mundo si puede hablar. Es
Es que la gente no quiere hablar y está en su derecho, pues por más que no nos guste. Claro. Él no quiso hablar en toda la campaña, estaba en su derecho, ¿no? Entonces, ¿por qué los otros es un trato distinto? Ahora, sí hay que destacar por partes, ¿no? De la conferencia del presidente Mulino, que a mí me pareció que dio Tranquilidad. dio tranquilidad, fue muy bien manejada, fueron muy acertadas las respuestas que dio a preguntas que eran preguntas también importantes. Y yo creo que lo hizo con serenidad, con firmeza. Me pareció adecuada la respuesta. En cuanto al tema de que fue lo que dijo, que el que nos tiene en este lío está pasando agachado, refiriéndose a Varela, yo creo que ahí hay una confusión. Y creo que el expresidente Varela trató de aclararlo en su declaración de ayer, porque ciertamente la relación con China es una cosa, las relaciones diplomáticas con China es una cosa, y los señalamientos de Estados Unidos, del presidente Trump y su equipo y sus principales voceros, digamos el secretario de Estado Marco Rubio, el jefe del Pentágono, Hexet, secretario de Seguridad, y el senador Ted Cruz en la audiencia del Senado, no tienen que ver con las relaciones diplomáticas de Panamá con China, tienen que ver con, básicamente, el que ellos asumen es un control del Partido Comunista de China y del gobierno de China en los dos puertos que operan en los lados Pacífico y Atlántico del Canal, es decir, los puertos de Panama Ports Company, concesionados a Panama Ports Company, que opera la empresa Hutchison, Casey Hutchison Holdings ahora, que fue en su momento Hutchison Whampoa. Entonces, esas concesiones fueron dadas en dos gobiernos del PRD, en el 97, en el gobierno del expresidente Ernesto Pérez Valladares, y renovadas en el 2022 por el gobierno del expresidente PRD, Laurentino Cortizo. Entonces, hay que separar las dos cosas, porque no tienen nada que ver una cosa con la otra. Entonces, Estados Unidos no está cuestionando las relaciones diplomáticas con China, porque no podría hacerlo tampoco. Está cuestionando es otra cosa, la seguridad, la supuesta seguridad del canal, que se ve amenazada, etcétera, etcétera, por toda esa larga lista de cosas que ellos han dicho que son falsas, que hay que, ojalá, demostrarle al secretario de Estado Marco Rubio en su visita de este fin de semana a Panamá, que eso no tiene asidero en la realidad. Pero la concesión de Panama Ports siempre ha estado bajo la lupa periodística desde el inicio. Y por supuesto la renovación también, porque, bueno, hoy el diario La Prensa, Flor, publica que la tarifa, a propósito de tarifas, la tarifa por contenedor no se ha revisado y ajustado desde hace 14 años, siendo que en el contrato se establece que tiene que ser revisada y ajustada cada cierto tiempo. Entonces, esas son partes de las revisiones que está haciendo la Contraloría General de la República. Bueno, yo iba a opinar del tema, pero ya tú hablaste por todos. No. Y por Atenógenes, que está de vacaciones. Así que vamos a cambiar de tema. Pues No. Javier me llamó. Escucha, oye, ya. Ya, pues. Ya, Vine comí, ¿cómo es? Desayuné en paila. Allá la vida y le metió un cuara a la rocola. Bueno, entonces... Es que el tranque de calle 50 del Suntres me activó la vena. Bueno, así a mí también me tocó ese calle 50 por el Rey. Pero yo no estoy entendiendo. No, pero es que Panamá not for sale, pero ¿por qué no se lo hacen a Rubio o fuera del hotel? O sea, no estoy entendiendo por qué tienen que... Porque tienen que afectar a todo el mundo siempre. Pero además meten, como suelen hacer en el mismo churuco. En el mismo churuco 18 temas, ¿no? Sí. La caja del Seguro Social. Sí, como siempre. Bueno. O sea, está protestando por todo y por nada a la vez. Bueno, pero ayer me llamó la atención algo que dijo José Raúl Mulino en la última pregunta de la conferencia de prensa sobre el salvoconducto de Ricardo Martinelli. Ah, sí. Interesante e importante, que pasó desapercibido por el tema, pero en verdad la pregunta iba enfocada a la cirugía que Martinelli se está quejando de que no le quieren dejar salir de la embajada a hacerse. Y entonces el presidente Mulino lo que dijo fue, primero no me ha llegado... No tenía idea de eso. No tenía idea de eso, él no le ha llegado nada y que además él no responde por tweets, ¿ok? Pero que sí le daría el permiso normal. Entonces, sobre las relaciones con Nicaragua y la violación diaria de normas del asilo por parte de Ricardo Martinelli, dijo que la próxima semana la nueva embajadora de Nicaragua se presentará
ante el canciller Javier Martínez Hacha y que en esa audiencia se van a poder tocar los temas que nunca se pudieron tocar con la embajadora anterior. Esa fue la parte Eso es interesante. más interesante de uno esa de los parte temas de la y que uno de los temas a es el tocar es el salvoconducto. Así es. Así que tiró esa perlita que me pareció, mira, Mira que curiosa. cuando esta mañana redactaba la nota de la pelea entre Ferdinand Marcos y su vicepresidenta en Filipinas, no sé por qué tuve como una relación ahí con... Te dio con como un déjà vu. me dio como una relación con la embajada de la Alameda, ¿no? Don Hugo Enrique. Yo creo que más que lo que dijo, el lenguaje no verbal fue mucho más profundo. Fue mucho más diciente. Sí, dijo lo incómodo que era, o sea, mi traducción, mi lectura, yo no sé la de A ver ustedes. cómo la viste. Ese tema le cambia el humor al presidente. Lo dejó en evidencia. Ahora, pero él sabía que le iban a hacer esa pregunta. No estoy tan segura. No El sé. periodista Gonzalo Lázari. Él Sí. sabía porque Él lo dijo, él- sí, él dijo que el profe había mandado. porque ese tema lo tocaron por la mañana en ese programa Ajá. de radio. Y que te venía escuchando y no sé qué. Así es. Así que él sabía que le iban a preguntar eso. Sí, pero usted no- me está diciendo no que era tan ensayado. ¿No? Usted me dice Además, él fue el que usted- dijo, Usted nada me está más. diciendo que eso fue ensayado. Yo no lo creo. No, yo Yo no he creo que dicho fue eso. espontáneo. Nada más. O sea, ya se había cerrado la conferencia y él fue el que dijo, nada más. Que No, no sé pero qué. más Oye, que, atiende más el que profesor. espontáneo, tal. hubiera pensado que, bueno, es que lo que dice Guido tiene razón, tiene un poco de sentido, Hugo, si te pones a pensar Ajá. en que así terminó la conferencia. Sí, fue la Última cerecita. pregunta. Sí. Es Y, que ayer, para mí pesa más incluso la última que la primera, siempre. ayer hubo cositas, ¿no? Son detallitos en los que uno se fija, ¿no? Por ejemplo, tenemos casa llena. Últimamente no necesariamente estaba tan nutrida, ¿no? O sea, había un interés acumulado y la forma en que se cerró, bueno, Oye, fue de antología, ¿no? Y además casa llena con periodistas corresponsales, incluso corresponsales enviados, que no necesariamente residen en Panamá. Fíjate, reapareció Lucía Newman, Es que, ¿no? ¿sabe? Ese aspecto es de Al importante. Jazeera. Ese aspecto es importante porque hay quienes no dimensionan lo que está pasando y están pendientes de otros temas que no, claro, no podemos olvidar. Oiga, pero este es el tema de los temas, porque damos por hecho que Panamá es lo que es hoy sin tomar en cuenta lo que nos costó llegar a ser lo que somos hoy. No, y lo que nos costaría perderlo. Es que precisamente a eso iba. Y eso significaría, proporciones guardadas, perder tu casa. Y si tú pierdes tu casa, oye, no importa que tú digas, no, lo que yo quiero es una cama queen o una cama doble, es que no vas a poder elegir porque no tienes casa. El país que había antes de 1999 o un poco más allá, antes de la entrada en vigencia de los tratados, 1979, dista mucho de ser el país que tenemos el día de hoy. No es un país perfecto, no hemos tenido un país perfecto. La redistribución de la riqueza es una meta que no hemos alcanzado a perfeccionarla, a mejorarla, pero usted puede hacer la comparación que sea. Y la democracia tutelada que teníamos antes, el país mediatizado que teníamos antes, los pocos recursos que contábamos antes, no seríamos el país que somos el día de hoy. No quiere decir que lo hemos hecho bien. Hay muchas cosas que tenemos que mejorar. Hay mucha tarea por hacer. Pero volver a lo que éramos antes, tal vez hay gente que no ha dimensionado el volver a ser cuasi colonia como éramos, lo que eso significaría para el día a día de los panameños. Porque te insisto, hay gente Nadie que ve- tendría esta duda Ay, si se enseñara en la escuela. Yo vuelvo a la base que es la educación. Sí. Porque estamos donde estamos, precisamente en Ahora, todos los problemas recaen ahí. Quisiera rescatar algo que también me pareció importante de la conferencia y que dijo el presidente, que fue que hizo énfasis en que Panamá es un estado de derecho. Él cada vez que tiene la oportunidad reitera que él es abogado y que se ajusta a las leyes en su comportamiento y que por lo tanto cualquier revisión de las concesiones portuarias serían de acuerdo con un proceso legal y no al margen del proceso legal. Entonces yo creo que eso lo anticipó por si acaso en el mensaje, que hoy hay que estar pendiente, por cierto, de la conferencia a las 11 de Mauricio En que Claver anuncia Carone, 10 horas de la Panamá. agenda. donde Sí. va a anunciar la agenda. Si uno de los temas de la agenda es la petición de que se cancele la concesión de los puertos que maneja la Casey Hutchinson, eso solamente podría hacerse de acuerdo con un proceso legal. Bueno, No al estilo que se ha hecho en otras ocasiones de te vas y ya.
Eso acarrea una serie de consecuencias, como es el desincentivar la inversión extranjera en Panamá, porque Panamá es un país que debe respetar, dijo el presidente Mulino, la seguridad jurídica de los inversionistas. Bueno, en la visita de Rubio, el domingo pretende que se visite la esclusa Miraflores. Cocolino va a ir. Él pidió, entiendo que él mismo pidió ir a Miraflores y que lo atendiera el mismo guía que lo atendió hace un pocotón de años cuando vino. Sí, pero eso no va... mire, el hecho de que lleguen, vean, eso no va a cambiar nada. No, 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 por supuesto que no, pero es importante. Él conoce el canal más que usted y yo juntos. Ellos manejan más información que varios presidentes latinoamericanos juntos. Con todo el respeto, o sea, estamos hablando guardemos las proporciones, estamos hablando de una potencia que maneja inteligencia contra inteligencia. Entonces, es para ver que le vamos a contar la verdad y después que le digamos la verdad, no, entonces ya no queremos el canal. No. Ellos manejan información, pero además porque como lo recordó el ex embajador John Philly, llevan 25 años haciendo la operación Panamax en conjunto con la Fuerza Pública Panameña en las áreas del canal. Y a propósito de Philly, me acaba usted de recordar al señor Varela, que anoche dio una explicación de lo transparente que fue. Mijo, diga. Ya, o sea, puedes hablar, te doy 5 minutos solamente, porque... Sí. Ya ese tema lo tocamos. No solo por ese tema lo tocamos, es que Guido habló por ti, por mí, por Ateneo, se tragó la rocola completa. Ajá. Hice las preguntas. Pero eso es muy raro que él haya hecho eso. Dice Guido, no, exacto. Dice Guido, no, lo peor no es eso. Lo peor es que dice Guido, es que Varela debería dar una entrevista periodística y se puso aquí a enlistar las cosas que le preguntaría a Varela. Hice el cuestionario. No, él habló de su realidad paralela, porque él vive una realidad paralela. Ahora le pasas el video a Varela a ver si responde otro video. Es más, fíjese, video controlado. Él habló de una inversión de una empresa que ocurrió en el año 2016, porque el acercamiento con AES y lanzamiento del proyecto fue en el 2016, mucho antes de que él tomara la decisión de a escondidas hacer lo que hizo. No entra en la valoración de si hizo lo correcto o lo incorrecto. Y también después de guardar silencio sobre versiones que hay circulando de los intereses que hubo de por medio de el agua que pasó debajo del puente. Entonces venir años después a decir, aquí se actuó con transparencia, como si nosotros no supiéramos que después que sucedió, la relación de los Estados Unidos-Panamá llegó al nivel más bajo. Recordemos que aquí estuvimos mucho tiempo sin embajador, precisamente porque, hombre, estaba de paños y manteles con el embajador de los Estados Unidos. Le estaba contando un éxito que habían tenido en algo que estaban de alguna forma haciendo juntos. Y en ese momento le dice, hey, a propósito, mañana rompemos relaciones con China. Entonces, de verdad, con Taiwán, de verdad que hablar de transparencia en este momento y que todo se trabajó de una forma que debemos como hacerle un monumento y rendirle homenaje, me parece que eso dista mucho de la realidad que vivimos los panameños. Y fíjese, él da una declaración, ahora que es Parlacén, ¿no? Y todo lo que eso conlleva, ¿no? Pero alguien me pedía la semana pasada, usando las mismas palabras del presidente, dije, oye, el que está pasando agachado es Varela y usted no lo entrevistan. Oye, mi respuesta fue, oye, cuando él era presidente, no menos de 6 veces, cada vez que nos encontramos, dije, tenemos pendiente una entrevista. Nunca me dio la entrevista. Sí. ¿Usted cree que ahora la va a dar? También hablamos de eso. Lo va a hacer a través de declaraciones como estas, donde él habla de una realidad paralela a la realidad que tenemos hoy. Este berenjenal se lo debemos a él. Bueno, a mí me parece que sí debería dar entrevista, alguna entrevista. Bueno, yo estoy clara, si yo tengo años también. Por favor. Tratando. Siempre di que, hey, está pendiente, ya, te la voy a dar, pero espera, que después de no sé qué, ahora va a pensar, no la voy a dar hasta que después de Marco Rubio, porque seguro me va a mencionar. Hey, nunca es momento para él. Y eso, bueno, no lo comparto, toca respetarlo porque digo... Eso es libertad, claro que sí. Pero yo sí creo que él ha debido reaccionar ayer. O sea, yo creo que hizo lo correcto en reaccionar a las declaraciones de Mulino. Pienso que la forma, para variar, es la peor de todas, porque eso es un video condicionado, es un monólogo. ¿Por qué no someterte al escrutinio mínimo de la prensa, mínimo de los periodistas? Así como lo hizo el presidente, por ejemplo. Como lo hace porque imagínense, había gente todavía el miércoles que mañana habrá conferencia o no habrá conferencia. El presidente ha sido fiel a su palabra. Salvo un jueves que estaba en Davos. Y eso hay que ponerle un ganchito allí, ¿no? Pero eso de que yo grabo algo, digo lo que quiero y hablo de una realidad que dista mucho de la que el resto de los seres mortales vimos, hombre,
de verdad que deja una incomodidad, un mal sabor de boca. Y también, ahora que tú estás protegido por un paraguas que tú dijiste que no ibas a usar, que tú no lo necesitabas, del cual habías despotricado antes, de verdad que hacerlo así, eso sí es hacer escondidas y ser fiel al genio y la figura que hasta ahora ha tenido en el manejo de sus relaciones con los panameños. Sí. Bueno, ¿Dije algo nuevo? no. No, pero Así, debe ser que yo lo venía oyendo. O debe ser que nosotros compartimos la realidad que no tiene el señor plenamente. correcto. que dio su declaración anoche. Con todo el respeto que se merece como Claro. expresidente de la República, pero insisto, este berenjenal en que nos encontramos el día de hoy, hay una gran dosis de responsabilidad que carga él sobre sus hombros. Totalmente. Bueno, vamos al cambio y regresamos con nuestro invitado porque vamos a abordar el tema de consecuencias del berenjenal, potenciales consecuencias del berenjenal, con el economista Ernesto Bazán, que va a estar con nosotros desde Madrid vía Zoom después del cambio. Qué envidia. Bien, estamos de regreso en Cuarto Poder y ya estamos en conexión con Ernesto Bazán, que está en Madrid. Dice Flor que quisiera ella estar en Madrid. Ay, sí. Ernesto. Y no por Zoom. Bienvenida. Ernesto, bueno, hemos invitado a Ernesto Bazán porque él tiene una digamos, advertencia, o ha hecho una advertencia en su cuenta de X, o Twitter, sobre una norma en Estados Unidos que fue esgrimida durante la última reciente controversia entre los presidentes de Estados Unidos y Colombia, y que podría, en determinado momento, dependiendo de las circunstancias, también pretender aplicársele a Panamá. Ernesto, cuéntanos un poquito sobre esa preocupación. Sí, bueno, muy buenos días con ustedes, amigos. Miren, históricamente Estados Unidos ha tenido varias herramientas oigo. para poder ejercer presión geopolítica. Una de ellas son las sanciones, los bloqueos, los congelamientos de tipo económico. Y otro, obviamente, son las intervenciones En militares. la silla. Hay una declaración que dio el presidente Trump, que ustedes la deben conocer, en donde un periodista le pregunta si él descarta usar las presiones económicas o las intervenciones militares en el caso del conflicto por el Canal de Panamá, y él dice no descarto, ¿no? Entonces, mi visión es que esto pues podría ir escalando. Obviamente, la escala más alta de la severidad es el conflicto o la intervención militar y, digamos, la escala más baja es la de la negociación, la que ojalá se pueda dar. En un nivel intermedio está las sanciones económicas. La ley de la ley de poderes económicos para emergencias internacionales posibilita a Estados Unidos tomar medidas dentro de su normativa interna, es decir, medidas legales en Estados Unidos para prohibir a que sus bancos, los bancos estadounidenses o las filiales de estos bancos estadounidenses puedan hacer negocios con una persona, con una empresa o con un país o con un sistema financiero. Entonces, esa medida estaba aplicada, fue una de las medidas de respuesta que Donald Trump le puso a Colombia luego de que surgiera este impasse por el famoso caso de los aviones que no fueron autorizados a aterrizar en Colombia. Entonces, y eso nos tiene que dar algunos mensajes. Primero, pareciera que el presidente Trump está decidido a sacar, digamos, el armamento pesado, porque esta ley, digamos, sí ha sido implementada, pero en casos muy particulares. En el caso de Rusia, por ejemplo, cuando invadió Ucrania la primera vez, ¿no? En el caso de Corea del Norte, obviamente en el caso de Cuba, que es un caso que todos conocemos, ¿no? Pero nunca había sido, digamos, puesta por situaciones de este tipo que son impases, yo diría que menores, porque no llegaron a aterrizar unos aviones, hubo ahí un pequeño conflicto, una tensión,
pero el grado de respuesta es desproporcionado, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Esta medida lo que dice es, señores bancos estadounidenses, ustedes no pueden trabajar con ningún banco o con ninguna empresa, dependiendo del nivel de imposición, de un país sancionado. Y advierte a todos los que en el mundo quieran hacer negocios con esto, con este país sancionado, que también pueden entrar en la lista de sanciones, ¿no? Entonces eso corta los canales financieros porque ya no se pueden hacer las transferencias internacionales en dólares, pero en otras monedas tampoco, porque como los bancos como los bancos europeos tienen filiales en Estados Unidos, también se pueden ver afectados, entonces prefieren abstenerse. Corta el uso de las tarjetas de crédito, porque obviamente los pagos hacia Visa, Mastercard, American Express pasan por los bancos estadounidenses, ¿no? Pero la parte más delicada es que corta, o sea, congela las cuentas de un país, de un estado en Nueva York. Esas cuentas quedan inutilizables, entonces no se puede meter fondos ni sacar fondos. Entonces, este bloqueo de cuentas no permite que se pague la deuda externa, porque los bonos soberanos siempre son emitidos desde cuentas de Nueva York y están bajo leyes de Nueva York. Entonces, al no poderse pagar digamos, estos bonos soberanos, el país entra en incumplimiento, ¿no? Entonces, ya no puede recibir fondos y países que tienen déficit fiscal, obviamente, tendrían problemas para pagar sus planillas y cubrir sus gastos operativos, ¿no? Entonces, esto es una medida bastante, digamos, delicada, extrema, de la cual se salvó Colombia y en mi interpretación fue esa medida la que hizo que digamos, altos funcionarios de Colombia decidieran dar marcha atrás en, digamos, esa negociación con los Estados Unidos. Ahora, Ernesto, como anotas tú la utilización de esa ley para imponer sanciones económicas y financieras, hasta ahora, y subrayo hasta ahora, ha sido utilizada contra países enemigos de los Estados Unidos, ¿no? Mencionaste la lista y por determinar, y no necesariamente enemigos, sino que han incursionado en conflictos, como el caso de Rusia con Ucrania, qué sé yo, Corea del Norte, Irán, Cuba. Sanciones por ¿No? situaciones graves. Claro, digamos. por situaciones muy graves. Esa no es la situación actual de Panamá. Panamá no es un país ni siquiera hostil con Estados Unidos. Al contrario, el presidente Mulino ayer en la conferencia de prensa destacó la relación histórica que hemos tenido con Estados Unidos. De hecho, ante la pregunta si era más importante Claro. China o Panamá, China o Estados Unidos, dijo Estados Unidos 100%. Claro, entonces una aplicación de ese tipo de sanciones, ¿qué posibilidad, qué viabilidad ves de que eso realmente pase más allá de una amenaza? Porque en el caso de Colombia fue una amenaza, no se llegó a concretar. Porque es que a mí me queda la duda de que, hombre, somos muy vulnerables, ¿no? Esa es la realidad, entre la diferencia entre el elefante y la hormiga. Entonces, pero o sea, ¿qué ha hecho Panamá para merecer una aplicación de ese tipo tan severa de sanción económica? Sí, bueno, primero, no solamente Panamá, yo te diría que cualquier país es vulnerable. Estados Unidos es el país más poderoso del mundo en lo militar, en lo geopolítico por la influencia que tiene y también en lo económico. Eh, ¿Qué tan probable es que eso se pueda aplicar a Panamá? Mi lectura es que, correctamente como tú lo dijiste, nosotros no hemos hecho nada malo. O sea, nosotros somos un país que siempre se ha portado bien, que ha cumplido las reglas, eh, obviamente dentro de los estándares de los países latinoamericanos, ¿no? Hemos tenido un comportamiento que no ha buscado hacerle daño a nadie, no hemos querido estar en ningún conflicto, pero la lectura que pienso yo deberíamos tener de este caso es una lectura geopolítica. El problema no es entre Panamá y Estados Unidos, el problema es entre Estados Unidos y China. Si uno logra entender el contexto geopolítico y qué es lo que le está molestando a Estados Unidos, entonces podremos entender por qué es que Panamá está en medio del asunto y qué finalmente es lo que quiere o lo que estaría buscando el presidente Trump. Entonces, si me permite 2 minutos, vamos a explicar el contexto geopolítico, porque eso podría ayudarnos a descifrar lo que estaría buscando
el presidente Donald Trump y los Estados Unidos, porque esto me parece que más que un asunto que va por parte de Donald Trump, me parece que es un asunto de Estado. Bueno, después cuando se termina la Guerra Fría, que teníamos, digamos, esos dos bloques, bloque soviético comunista y el bloque capitalista de Estados Unidos, pasamos a un mundo globalizado. En ese mundo globalizado, mi interpretación es que China, a través de una serie de estrategias de largo plazo, decide tomar el liderazgo geopolítico mundial, ¿no? O sea, hacerse de uno de esos dos bloques que había quedado deshecho, ¿no? Y pasa de ser una economía comunista a ser una economía planificada. Entonces, lo hace a través de, primero, crecimiento económico, o sea, logra crecer durante 15 años 10% aproximadamente en promedio y luego se desacelera un poco, pero aumenta o cambia su estrategia hacia el crecimiento hacia afuera, ¿no? Entonces empieza a poner filiales por todos lados, empieza a abastecerse o autoabastecerse de insumos, a crear rutas como la ruta de la seda y empieza una estrategia de establecimiento de puertos. Hoy en día, el 95%, 95 de cada 100, 95 de los 100 puertos más importantes del mundo están bajo control directo o indirecto de China, ¿no? Entonces, si tú haces un mapeo de los puertos, y eso es bien importante para entenderlo geopolíticamente, están bajo control directo o indirecto de China. Eso, sumado al hecho de que ellos estén desarrollando una estrategia militar, tienen proyectos, ya han comenzado la construcción de puertos militares, comienzan por el Asia, ¿no? Existe el famoso proyecto 141, exclusivamente puertos militares de China, luego se van al África y luego no se sabe más, pero parecería que Estados Unidos sí sabe, ¿no? Qué es lo que viene. Sumado a la existencia de puertos duales que pueden ser utilizados para doble uso militar y comercial, y sumado a una carrera armamentística en donde han logrado reducir los misiles eh, a menos de 12 metros, ¿no? Digamos, los misiles de largo alcance. Entonces, han sacado una gran ventaja como pueden entrar en un contenedor. Entonces, eso para efectos de inteligencia militar asusta mucho, ¿no? Entonces, frente a ese temor, ¿no? Porque me parece que Estados Unidos tiene un gran temor de perder esa posición geopolítica y militar en la región, es que ve sus ojos en el canal de Panamá, no solamente en el canal, sino también en Groenlandia, ¿no? Y el caso de Canadá lo veo diferente. El caso de Canadá, me parece que lo que está buscando Estados Unidos es hacer una gran alianza con Canadá. Pero esos tres casos tienen que ver, más que un orden económico, tienen que ver con un orden geopolítico y sobre todo militar. Entonces, hay una entrevista que le hacen a Marco Rubio respecto de los puertos, porque le dicen, digamos, la periodista, una entrevista de Estados Unidos, la periodista le dice, señor, pero esos puertos no son puertos que están bajo administración del Estado chino, ¿no? Es decir, no son puertos estatales, son empresas concesionarias. Y él dice, bueno, eso no tiene nada que ver. Eso a nosotros no nos importa. ¿Por qué? Porque en China, si tú eres una empresa privada y estás bajo, digamos, por el solo hecho de ser una empresa china, tienes que obedecer los mandatos de lo que te dicen los gobernantes. Y por eso, y el mismo ejemplo lo pone Marco Rubio, y por eso es que nosotros estamos evaluando la prohibición de TikTok, ¿no? Precisamente lo mismo, porque es un desarrollador privado, pero como tiene que obedecer, digamos, al Estado chino, entonces Estados Unidos no quiere tener esas vulnerabilidades. Entonces a mí me parece que ellos tienen más esa preocupación y la posición geográfica de Panamá, que normalmente nos ha favorecido para, digamos, hubs logísticos, hubs aéreos, centro de negocios, esa ubicación geográfica privilegiada, hoy en día, pues lamentablemente nos pone en el ojo de la tormenta de una batalla geopolítica silenciosa que se da entre Estados Unidos y China.
Me parece que ese es el punto y no es precisamente que nosotros hayamos hecho algo mal, ¿no? Y me parece que este es un póker geopolítico en donde Estados Unidos está Ujú. ocultando algunas cosas que sabe, está diciendo algunas cosas que no son ciertas como parte, digamos, de toda su estrategia y está armando una estrategia en donde esta audiencia que hubo hace unos días en el Senado de los Estados Unidos es parte, digamos, de la argumentación que en algún momento ellos van a tener para poder presentar sus pretensiones y me parece que lo van a hacer rápido. O sea, me parece que la visita de Marco Rubio va a dejar una lista de peticiones, me parece que eso lo tienen clarísimo y Panamá debe prepararse haciendo un análisis de escenarios de todo lo que deberían o todo lo que podrían estar solicitando los representantes de los Estados Unidos para tener opciones en cada uno de esos casos, ¿no? Bueno, muchas gracias Ernesto. Ya venimos contigo, vamos a un cambio y regresamos con la parte final de Cuarto Poder. Bien, estamos de regreso en Cuarto Poder con Ernesto Bazán. Yo acá fuera de cámaras conversábamos y yo le decía a Flor que yo, según creo recordar, en aquella época, en 1977, cuando se firmaron los tratados, los Estados Unidos tenían una premisa que era que el canal era militarmente indefendible y que por lo tanto la mejor manera de garantizar que el canal se mantuviera en operación para preservar digamos, los intereses económicos de Estados Unidos alrededor del canal era precisamente la neutralidad y por eso se firmó el Tratado de Neutralidad Permanente y se abrió a que todo el que quisiera adherirse a ese tratado lo hiciera. Entonces yo me pregunto si eso ha sido así desde 1977, ¿por qué en el año 2025 ha cambiado eso? ¿O en qué ha ¿O cambiado? en qué ha cambiado eso? Sí, bueno, muy interesante. Me parece que han cambiado muchas cosas. Me parece que primero, en el año 1977, China no era lo que hoy en día es. Hoy en día, para que ustedes tengan una idea del tamaño de la economía china, eh, Estados Unidos tiene un PIB de 28 mil billones más o menos, y la economía china, según cifras oficiales, 18 mil millones, más o menos números redondos, ¿no? 18 mil billones de dólares. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde está el truco? Que la, el tipo de cambio de China está devaluado, está muy alto, más o menos 50% más se estima. Entonces, cuando uno recalcula el PIB en los dólares que deberían ser los correctos, la economía de China es más o menos del mismo tamaño que la economía de Estados Unidos. Entonces, eso era algo que en el año 1977, digamos, a ninguna persona en Estados Unidos se le ocurría pensar que China podía ser una amenaza porque tenía un tamaño, digamos, tan pequeño respecto a la economía americana que no lo representaba, que no significaba, digamos, algún temor. La otra cosa que es importante es el establecimiento de los puertos, ¿no? O sea, China, digamos, es tan importante que puertos norteamericanos son administrados por compañías chinas, ¿no? O sea, el puerto de Miami, el puerto de Seattle, el puerto de Houston, son puertos administrados por compañías chinas. Entonces, eso no pasaba en el año 1977 y hoy en día China tiene, no vamos a decir el monopolio, pero tiene un gran poder logístico en la administración de los puertos en todo el mundo, ¿no? Entonces, y el hecho más reciente, que me parece que ha pasado un poco desapercibido porque no lo he escuchado en los medios, es la reciente inauguración del megapuerto de Chancay, en Perú. Ese megapuerto estaría captando el 40% del comercio exterior de Sudamérica, entre Sudamérica y China, ¿no? Entonces, incluso Brasil, que es un jugador importante en la región, ha dicho a través del presidente Lula que ya no va a pasar por el canal de Panamá, que va a usar el corredor interoceánico conectando Brasil, que conecta Brasil con Perú,
para sacar y traer su mercadería a través del puerto de Chancay, que es un puerto que demoró 7 años en construir, 4.000 millones de dólares de inversión y que está administrado por China, ¿no? El jefe de Estado de China lo inauguró, para que ustedes tengan una idea, ¿no? Entonces, digamos, ese nivel de influencia y de poderío logístico que está muy cercano al poderío militar, no existía en el año 77. El otro cambio importante es el cambio tecnológico. Hemos visto cómo la sola salida el día lunes de una aplicación china que se llama DeepSeek, ¿ok?, trajo abajo a la economía, el valor bursátil de la economía o de la empresa más valiosa de la actualidad, que es Nvidia, ¿no?, que acababa de superar a Apple y que es la que fabrica los chips que necesita la inteligencia artificial. Entonces, digamos, hizo bajar el valor bursátil en aproximadamente 600.000 millones en un día. Escúchenlo bien, 600.000 millones de valor en un día a una sola acción. Y se cayeron todas las demás tecnológicas, ¿no? Entonces, digamos, la tecnología china está también tomando ventaja respecto de la tecnología americana que a través de la empresa OpenAI tenía casi que el monopolio de la inteligencia artificial. Entonces, todos esos cambios están reconfigurando el juego y la pugna geopolítica en el mundo. Y desafortunadamente, Panamá está en el centro, digamos, como lo dije, está en el ojo de la tormenta, ¿no? No es Sí. culpa nuestra, No, no, pero y es tenemos cierto. que actuar inteligentemente Claro. para salir airosos. Hay muchos elementos que han variado, sin embargo, el elemental que llevó al convencimiento de la necesidad de un tratado que tenía que ver con que el canal era indefendible, nos lleva a episodios incluso de la propia negociación como la operación Ay, qué miedo, que desarrolló la entonces Guardia Nacional, que era una forma también de decirle a los gringos, hey, esto y la amenaza que en su momento le dio el propio general Omar Torrijos al señor Carter, le dijo, si no hay canal para nosotros, no hay para nadie. ¿Y quién iba a parar eso? Y era precisamente esa gran discusión de que era indefendible. Y a raíz de eso entonces se tomaron algunas decisiones, entre esas el tema del Tratado de Neutralidad. Así que toda la geopolítica se ha cambiado, pero ese hecho es invariable, es invariable. Era Rusia, perdón, era la Unión Soviética antes, ahora es China, pero en fin. Esta es la realidad que tenemos. Vamos a este episodio. Panamá ya fue invadido una vez, fue presa de una acción militar. Eso ha estado sobre el tapete, pero olvidamos que previo a ello hubo la presión económica, hubo el bloqueo. Aquí nosotros hacíamos nuestras transacciones, eran de papelitos, eran de vale. Recuerdo que los billetes de $1 eran transparentes prácticamente, no venían las remesas, la economía estaba simplemente destruida. Muchos han hablado de la acción militar, pero previo a una acción militar, por lo general en la cartilla estadounidense, está el uso de las sanciones económicas, que fue el primer tema que usted abordó. Eso tampoco ha variado. Primero, la lógica indica que de no llegar a un entendimiento, esa sería la primera carta que se jugaría a los Estados Unidos, ¿o usted lo ve diferente? Claro. Sí, yo veo 3 fases en este, digamos, proceso de negociación y ojalá no conflicto, ¿no? Ojalá que no llegue a ser un conflicto severo. La primera fase es la fase de conversaciones, peticiones, negociaciones. Panamá tiene que ir bien preparado con todas las respuestas, por lo menos 3 opciones para cada una de las posibilidades que le planteen, ¿no? Bien pensadas y en un clima que no sea confrontacional. Creo que tenemos que mostrar predisposición porque estamos ante un enemigo poderoso y lo cortés no quita lo valiente. Entonces, eso, digamos, yo creo que podemos salir airosos en una primera etapa, ¿no? Por lo que yo entiendo que a ellos les interesa, a ellos les molesta China. Entonces, no es el problema Panamá, el problema es China, ¿ok? Nosotros podemos salir victoriosos de esa negociación. Si no logramos
resolver nuestras diferencias en esa primera fase, me parece que vendría una segunda fase, que serían las sanciones económicas, no la intervención militar, las sanciones económicas, por una razón muy sencilla. O sea, digamos, para las sanciones económicas solamente tiene que hacer un tris, en cambio, para intervención militar tienen que movilizar pues una serie de elementos y tienen que actuar, digamos, también probablemente en controversia con todos los actores del mundo que pueden No, cuestionar esa y intervención. con el derecho Y internacional, y además. si las digamos, salidas o las sanciones económicas no funcionan, porque he escuchado algunas versiones, he escuchado gente decir, mira, si sancionan a Panamá económicamente, entonces tenemos que cerrar el canal de Panamá y impedir que los barcos pasen. Bueno, si eso pasa, entonces ahí va a venir, Claro. digamos, escala la crisis y ahí sí vendría probablemente una intervención militar. Claro. Pero a mí me parece que la intervención militar sería digamos, el último de los escenarios. Bueno, Gracias. Muchas gracias, Ernesto, por tu participación en Cuarto Poder. Desafortunadamente se nos acaba el tiempo, pero tenemos que darle las gracias también a Hugo Enrique Famanía, que nos acompañó hasta hoy como bateador emergente, pero cuarto bate, como su trayectoria periodística. Aquí está haciendo mucho frío, 3 grados. Bueno, Está casi en entonces, Boca. ella no Le quiere gusta ir a el Miami. frío, No quiere para allá. seguramente va a estar bien. chao. Gracias, Ernesto. Gracias, Ernesto. Muchas gracias, Hugo Enrique. Hombre, gracias a por ustedes. Preferencia de Y acompañarnos. a ustedes este por tiempo. la sintonía. Bueno, si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del brunch y en RPC Televisión la programación regular. Hasta el lunes. Bendiciones.